acompañarnos y conocer sobre los temas legales más importantes en este espacio de entrevistas. Bienvenidos a Diálogos Judiciales de la Corte del Callao, acercando la justicia para todos. Porque es importante estar bien informado del acontecer judicial, te invitamos a acompañarnos y conocer sobre los temas legales más importantes en este espacio de entrevistas. Bienvenidos a Diálogos Judiciales de la Corte del Callao, acercando la justicia para todos. Porque es importante estar bien informado del acontecer judicial, te invitamos a acompañarnos y conocer sobre los temas legales más importantes en este espacio de entrevistas. Porque es importante estar bien informado del acontecer judicial, te invitamos a acompañarnos y conocer sobre los temas legales más importantes en este espacio de entrevistas. Bienvenidos a Diálogos Judiciales de la Corte del Callao, acercando la justicia para todos. Porque es importante estar bien informado del acontecer, te invitamos a acompañarnos y conocer sobre los temas legales más importantes en este espacio de entrevistas. Bienvenidos a Diálogos Judiciales de la Corte del Callao, acercando la justicia para todos. Porque es importante estar bien informado del acontecer judicial, te invitamos a acompañarnos y conocer sobre los temas legales más importantes en este espacio de entrevistas. Bienvenidos a Diálogos Judiciales de la Corte del Callao, acercando la justicia para todos. Porque es importante estar bien informado del acontecer judicial, te invitamos a acompañarnos y conocer sobre los temas legales más importantes en este espacio de entrevistas. Bienvenidos a Diálogos Judiciales de la Corte del Callao, acercando la justicia para todos. Porque es importante estar bien informado del acontecer judicial, te invitamos a acompañarnos y conocer sobre los temas legales más importantes en este espacio de entrevistas. Bienvenidos a Diálogos Judiciales de la Corte del Callao, acercando la justicia para todos. Porque es importante estar bien informado del acontecer judicial, te invitamos a acompañarnos y conocer sobre los temas legales más importantes en este espacio de entrevistas. Bienvenidos a Diálogos Judiciales de la Corte del Callao, acercando la justicia para todos. Porque es importante estar bien informado del acontecer judicial, te invitamos a acompañarnos y conocer sobre los temas legales más importantes en este espacio de entrevistas. Bienvenidos a Diálogos Judiciales de la Corte del Callao, acercando la justicia para todos. Muy buenas tardes, amigos del Facebook de la Corte del Callao. Bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Judiciales. El día de hoy tenemos un nuevo tema. Hablaremos sobre los beneficios penitenciarios en el Callao, para lo cual tenemos la grata presencia del doctor Erwin
Ari Rojas Trujillo, quien es fiscal provincial titular en delitos de tráfico ilícito de drogas de la provincia constitucional del Callao, con quien vamos a conversar sobre este interesante tema, y desde ya le damos la más cordial bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muy amable en primer lugar para el agradecimiento a la Corte Superior de Justicia del Callao, representados por su presidenta, así como también al programa, que en esta oportunidad cabe pues que me entrevisten y es un honor para participar en este foro. Muy amable. Gracias a usted, doctor Rojas, porque hace unos días estuvo con nosotros en una conferencia muy interesante organizada por el nuevo Código Procesal Penal, de la cual surgió este tema y bueno, dijimos por qué no llevarlo a una entrevista para que todas las personas, los usuarios judiciales, puedan también entender y enterarse de los beneficios penitenciarios que realmente existen y son varios, por lo que he podido también yo informarme. Dejando esto de lado y ya entrando de frente a lo que es la entrevista, porque tenemos 30 minutos, a lo cual también invito a las personas que puedan estar conectándose, quizás tengan alguna consulta, puedan dejarlo dentro de los comentarios. De manera general, doctor, ¿qué son y para qué sirven los beneficios, estos tipos de beneficios penitenciarios? ¿Podría explicarnos detalladamente y brevemente? Bueno, en términos muy sencillos, los beneficios penitenciarios son incentivos o recompensas que se otorgan a los reclusos en sistemas penitenciarios como parte de su proceso de rehabilitación y reintegración, es decir, una reeducación dentro del recinto penitenciario. Estos beneficios son, su mismo nombre lo indica, son premios que se ofrecen con el objetivo de motivar un buen comportamiento, es decir, la participación en programas de reeducación, y de tal suerte que puedan tener una preparación para la liberación exitosa. No sin antes precisar que la finalidad de este beneficio penitenciario precisamente es la rehabilitación, reincorporación y reeducación del penado a la sociedad. En nuestra Constitución Política del Estado, estos beneficios penitenciarios están establecidos como garantías. Aquí sí es un punto a tomar en cuenta, es como garantías, es decir, como estímulos, como, digamos, de una manera simple, recompensa que se le otorga a un interno por su buen comportamiento. No es un derecho. Ya el Tribunal Constitucional y la Judicatura en los fueros a nivel nacional, pues a mérito de lo determinado por el Tribunal Constitucional han precisado que no es un derecho fundamental, sino es un derecho subjetivo de acceder a un beneficio por el buen comportamiento dentro del penal. Eso es en términos muy generales. ¿Y cuál es el marco normativo, ya entrando de lleno a la ley, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo vigente que otorga estos beneficios penitenciarios, para conocer un poco sobre lo que dice nuestra legislación? Perfecto. Nosotros tenemos un Código Penal, ¿no es cierto?, donde se están normando todos los delitos. Tenemos también un Código de Ejecución Penal, y precisamente el Código de Ejecución Penal es necesariamente la normativa sobre cómo se va a cumplir la pena. En ese sentido, nuestro Código de Ejecución Penal establece todo el trámite de la relación de beneficios, los principios, los fundamentos por la cual se sostiene este derecho penitenciario. Este Código de Ejecución Penal está también respaldada definitivamente por a nivel supra, es decir, a nivel de normativa internacional, con, por ejemplo, el artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, donde se establece que toda persona privada de libertad será pues tratada humanamente y con respeto debido a la dignidad como ser humano. Así como también nuestra Constitución, conforme señalé en la pregunta anterior, en el artículo 139, inciso 22, señala el régimen penitenciario que tiene por finalidad de reincorporar, reeducar y rehabilitar de un penado a la sociedad. Así también hay unas leyes específicas que han salido, la ley 27770, que regula el otorgamiento de beneficios penales
y penitenciarios a aquellos que cometen delitos graves contra la administración pública. Últimamente hemos visto una gran cantidad de casos donde funcionarios políticos, expresidentes, definitivamente están involucrados en delitos graves y que están cumpliendo intramures. Son presos preventivos y en algunos casos sentenciados, como tenemos con las gestiones gubernamentales anteriores. Para eso, precisamente, también se ha regulado normativas y también otro aspecto importante, a mérito de la COVID-19, surgió el tema del decreto legislativo 1513, que establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios, y esto con la finalidad última de proteger la salud de la persona, porque se entendía en ese momento que definitivamente con esta situación de la COVID, que no sabíamos, digamos, que iba a ser una muerte masiva dentro de los penales, tanto más que hay hacinamiento, hay un confinamiento de muchas personas dentro de un recinto tan reducido, pues en el tiempo del gobierno de Vizcarra, con este decreto legislativo 1513, ustedes saben que el decreto legislativo es por delegación del Congreso, emitió esta ley. Y muchos de ellos, obviamente, delitos graves, por ejemplo, en el delito de tráfico ilustre de drogas, con el primer párrafo, con el 296 del Código Penal, pues han salido y se han decretado inclusive beneficios penitenciarios de oficio, precisamente por el tema humanitario y en la expectativa de que iba a haber problemas con la salud de los internos. Usted ha mencionado los regímenes penitenciarios. ¿Podría explicarnos un poco sobre ellos? ¿Qué tipos de esos existen y de qué tratan ya dentro del sistema penitenciario? Bien, dentro de nuestro sistema o dentro del derecho penitenciario hay 3 regímenes dentro del sistema. Es el régimen semiabierto, que está destinado a los internos sentenciados que se encuentran en etapa avanzada del proceso de resocialización y se caracteriza por una mayor libertad en las actividades cotidianas, así como por el fomento de una estrecha relación familiar, social y recreativa. Esto es que están prácticamente mixto, ¿no? Esto es un sentido de tener, digamos, más acercamiento a la unidad social, familiar y el entorno. Y el régimen abierto, los internos desarrollan sus actividades sobre la base de la confianza en áreas de trabajo y estudio. Los internos que se encuentran bajo este régimen podrán asistir a centros educativos, inclusive de la comunidad, y trabajar en jornadas laborales completas, pudiendo participar en actividades culturales, recreativas de la comunidad. Sin embargo, también hay un régimen cerrado, pues esto sí es un régimen mucho más, su nombre lo indica, cerrado, hermético, tiene pues un periodo de observación y otro de tratamiento, y se clasifican en el régimen cerrado ordinario y régimen cerrado especial. En el régimen cerrado ordinario, que es usual, y el régimen cerrado especial es precisamente para casos ya muy extremos. Esto es, por ejemplo, para personas que han sido condenadas por delitos tan graves y que sean líderes, que sean cabecillas o caudillos en la comisión de la criminalidad organizada. Y tenemos algunos ejemplos donde pues definitivamente no se les da la posibilidad de poder que salir y que egresen, dado que es una expectativa que sea muy difícil de su readaptación, su rehabilitación. Por ejemplo, tenemos en los delitos del terrorismo, ahora último con el caso de Polay Campos, tenemos con Vladimiro Montesino, el mismo Fujimori y otros ejemplos definitivamente que ya son sentenciados, que son dentro del régimen cerrado especial. Obviamente son excepcionales. Usted acaba de señalar, diferentes tipos de regímenes especiales. Quería preguntarle si los internos que ahorita se encuentran en estos grupos que usted acaba de señalarnos puede en algún momento cambiar de tipo de régimen dentro de su estadía, se podría decir así, en prisión. ¿Pueden hacerlo o definitivamente no? Sí, pero siempre en beneficio del desarrollo del tratamiento penitenciario. No olvidemos que nuestro sistema penitenciario es de carácter progresivo, de tal manera que según va desarrollando el tratamiento penitenciario del penado,
puede pasar de un régimen mucho más, digamos, cerrado o semiabierto a un régimen abierto. Es la posibilidad de la política penitenciaria, salvo, sí, cuando hay una tratativa, como le he señalado, de un régimen cerrado especial, donde ya definitivamente por una ficción legal y hasta por asuntos ya de seguridad de Estado son de difícil readaptación. Entonces, sin embargo, está siempre sujeto a una evaluación constante por la autoridad penitenciaria. Nótese que el tratamiento penitenciario lo tiene siempre la autoridad del Instituto Nacional Penitenciario. Son los profesionales que se encargan precisamente de cumplir el rol de la prevención de que los internos pues se rehabilitan, se resocialicen, se readapten y por lo tanto pueden entrar a un tema de un proceso concursal, en términos un poco, se aplican en términos económicos, de que se levante, pueda el interno morigerar sus conductas de tal manera que no solamente sea un desarrollo de inmediato, sino una situación psicofísica. Es un tratamiento penitenciario que involucra tratamiento psicológico, psiquiátrico, tratamiento jurídico de conocimiento de derechos, tratamiento educativo. Por eso que la finalidad que señala nuestra Constitución Política del Estado se plasma en esos tres ejes: la rehabilitación, la reincorporación y la reeducación del penado para que pueda, digamos, cumplir un rol, digamos, bueno, estandarizado dentro de nuestra sociedad. Definitivamente sí. Bien, entiendo que esto va de acuerdo al progreso que tiene el interno y me quedó no muy en claro, ¿esto lo define el mismo sistema penitenciario, el cambio de tipo de régimen? La autoridad penitenciaria, si bien es cierto que estamos dentro de nosotros de un régimen semiabierto, la autoridad penitenciaria, digamos, de acuerdo al desarrollo del desenvolvimiento del comportamiento del penado, definitivamente puede, digamos, reestructurar su tratamiento, definitivamente, y obviamente también de acuerdo al delito que ha cometido. No todos involucran, por ejemplo, los delitos contra la administración pública, contra la seguridad pública, la salud pública, delitos graves como terrorismo, como extorsión, como violación de menores de edad, efectivamente están exceptuados. Son casos definitivamente que están regulados en nuestro Código de Ejecución Penal como aquellos que puedan, digamos, modificar o variar el tema de regímenes. De acuerdo a lo que nos acaba de señalar, viene la siguiente pregunta. ¿Todos pueden acceder a los beneficios penitenciarios? O quizás las personas que acaba de mencionar usted que están en ciertos delitos no lo pueden hacer. Explíquenos, por favor. Claro, en efecto, lo que se pierde en un condenado, un sentenciado, es la libertad. Definitivamente es un periodo de tiempo que se pierde la libertad. Pero todos tienen derecho a los beneficios penitenciarios, todos pueden acceder, salvo las excepciones que estoy señalando. Hay beneficios penitenciarios que pueden ser intramuros y que pueden ser, digamos, extramuros, como el caso del beneficio de la liberación condicional, la semilibertad, y los beneficios intramuros, por ejemplo, las visitas que llaman las visitas íntimas, definitivamente es un beneficio penitenciario. O permisos de salida especial para hacer un contrato especial o un acto jurídico fuera del establecimiento penal, o cuando pues es padre de familia y da, digamos, por paternidad o maternidad, o fallece una persona dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, puede obviamente tener acceso a esos beneficios penitenciarios. Eso es muy relativo, al decir si... pero en esencia sí todos pueden acceder a beneficios penitenciarios según el catálogo que te he señalado. Ahora, ¿es lo mismo hablar de beneficios penitenciarios y beneficios judiciales? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? No es lo mismo.
Dentro del derecho penal procesal premial, debemos concebir como garantías propias de la Administración de Justicia y propias de, hasta decir, dentro de una justicia negociada, entre comillas, es decir, una justicia negociada cuando se trata de beneficios judiciales, estamos hablando de beneficios en el proceso donde la autoridad judicial es la que va a definir y determinar ese beneficio. Esos beneficios judiciales, o llamados beneficios premiales, procesales, por ejemplo, tenemos la terminación anticipada. La terminación anticipada es un beneficio, digamos, que le permite al procesado, al que acepta responsabilidad penal y reconocimiento de la reparación civil a la parte agraviada, acceder a un beneficio de la reducción de la pena de hasta 1/6 de la pena. Por ejemplo, en el delito de tráfico de drogas, la pena mínima es de 8 años y con 1/6 son 6 años, 8 meses de pena privativa. Eso es una terminación anticipada. Eso es durante la investigación preparatoria. Otro beneficio que puede llamar también es la conclusión anticipada del juicio oral. Esto es cuando se dice vulgarmente, se sube a juicio oral, cuando comienza el juicio oral, es decir, antes con el Código de Procedimientos Penales era la 28.122, esta ley de la conclusión anticipada de los debates orales, es decir, antes de someterse a juicio se sometía y decía yo soy responsable del caso y me beneficia. Le beneficiaban con 1/6 un séptimo de la reducción de la pena sobre la base de la pena concreta. También otro beneficio es la confesión sincera. La confesión sincera en determinados casos que permite rebajar hasta 2/3 de la pena. Por ejemplo, si la pena está con una base de 15 años y se puede reducir 2/3 hasta 5 años. Son beneficios definitivamente que como garantía le permite al órgano jurisdiccional decidir si le concede o no concede. También se habla como un tema de beneficio, el tema de la colaboración eficaz que tanto está en boga. Definitivamente ahí la colaboración eficaz es un proceso especial, es un proceso complejo, es un proceso reservado, es un proceso donde pues se involucra, digamos, toda una acción independiente, reservado, particular, privado, con código, hasta llegar a una sentencia que muchas veces se llega a una exención, una exoneración, una remisión de pena, ¿no? Obviamente con las tratativas. Esos son los beneficios judiciales. Los beneficios penitenciarios están con el Código de Ejecución Penal, como pues el permiso de salida, visita íntima, beneficio penitenciario, liberación condicional o la semilibertad, también la salida del país en el caso de extranjeros, ¿no? Y aquí sí debo señalar que la norma señala que cuando un extranjero es sentenciado en el país tiene automáticamente, una vez cumplida su pena o antes, se le da como una adicional la expulsión, ¿no? Fuera del país. Eso más o menos es la diferencia para que tomen en cuenta. Una es la autoridad jurisdiccional, la única que determina y decide, aprueba, y otra es la autoridad penitenciaria que encargada del tratamiento penitenciario, precisamente de la educación, de la recuperación de esa persona para la sociedad. Claro, vemos que hay bastante diferencia y también que hay bastante tipos de beneficios para bueno, las personas que están recluidas, obviamente, previa evaluación. Ahora la consulta que le quería hacer es, ¿para usted qué beneficios considera que mejoran las condiciones de la vida del interno? Nos comentó de algunos como el permiso de salida, la visita íntima, trabajo de horas extras. Un poquito explíquenos esto, cómo se llega a dar y si es que para otorgarse siempre tiene que haber una supervisión de un efectivo policial para que pueda realizarlo o no. Los beneficios penitenciarios propiamente obedecen al comportamiento, al buen comportamiento del penado. Definitivamente para ello se necesita la autoridad penitenciaria, el asistente social, el abogado, que le llaman el apoyo jurídico, necesitan a la persona que los va a educar, si han optado por el tema del estudio, y necesariamente a una persona que es su empleador, una persona que le va a dar trabajo fuera. Definitivamente, cuando se habla de esos beneficios penitenciarios, involucra a todos estos entes, a todos estos agentes relacionados a su tratamiento y a su desarrollo.
Esto va de la mano de una política penitenciaria de flexibilización en los trámites, de capacidad, digamos, de los profesionales de la salud, en este caso psicólogos, psiquiatras, hasta neurólogos, abogados, especialistas en el tema del tratamiento penitenciario. Esto es el conocimiento normativo que le debe trasladar y transmitir a los penados para que puedan, digamos, cumplir con los mínimos requisitos y presupuestos para acceder a los beneficios penitenciarios y armar correctamente lo que le llaman ellos su expediente administrativo de un beneficio penitenciario. Es un conglomerado de profesionales y digamos, un conjunto de capacidades para poder, digamos, rehabilitar a una persona. Doctor, ¿cuándo y cómo se concede el permiso de salida de un recluso con beneficio penitenciario? ¿Quién lo dispone? Y justo a la pregunta que le hice anteriormente, ¿no? Si esta persona sale, me imagino que debe estar acompañada de un efectivo policial, o cómo es que se maneja ese tipo de beneficio, por favor. Sí, en casos específicos, por ejemplo, cuando hay nacimiento de un hijo, es un derecho fundamental, y ahora que inclusive se les da unos días de licencia a los trabajadores del sector público y privado, porque es una norma. En ese mismo sentido, el interno también tiene derecho a ver el alumbramiento y el seguimiento de su neonato, así como también cuando hay fallecimiento de un familiar, como indiqué, familiar directo, o también cuando se trata de hacer trámites que requieren necesariamente su presencia. Es un trámite personalísimo. Usualmente, por ejemplo, cuando un extranjero sale para poder hacer el trámite ante el consulado para su salida, o para hacer un negocio jurídico importante que tenga que ver con el tema de acreditar definitivamente su actividad laboral para su beneficio, digamos, que pueda estar preparando en el argot del trámite penitenciario, cuando está armando su expediente, la necesidad de conferenciar y conversar con el empleador, definitivamente tiene que salir. Y eso lo autoriza la autoridad penitenciaria, con conocimiento de la autoridad judicial y fiscal, en el caso. Pero el que maneja, digamos, el tratamiento penitenciario de prima facie es la autoridad penitenciaria. Ahora, la seguridad está a cargo de la seguridad del INPE, ¿no? Y si pide apoyo policial, obviamente es un tema ya de mejorar la seguridad y, digamos, por razones de mismo tratamiento y el régimen al que esté, digamos, clasificado, si este es un régimen semiabierto, abierto, pues necesariamente tiene que tener una seguridad para que pueda, digamos, garantizarse su devolución o su regreso, su retorno a las celdas internas de un establecimiento penal. Brevemente, ¿cuáles son los requisitos para poder optar por un beneficio penitenciario en el Perú? Los beneficios según corresponda, sea de beneficio de semilibertad o beneficio de liberación condicional. En el caso de la semilibertad, bueno, están previstos en el artículo 47, 48 del Código de Ejecución Penal, artículo 65, donde pues se señala que mínimamente en el caso de del beneficio de semilibertad se tiene que cumplir temporalmente un tercio de la pena, mínimo un tercio de la pena. Por ejemplo, si una persona está sentenciada a 6 años, mínimo 2 años para poder iniciar, digamos, el trámite de su éxito. Otro aspecto que son propiamente administrativos y su comportamiento es tener buena conducta, no ser sancionado por la autoridad, digamos, penitenciaria, tener, digamos, hacer estudios del trabajo con la finalidad de redimir por el estudio, por el trabajo, es decir, dedicarse a algún arte, a algún trabajo, y qué mejor que algunos internos pues destacan en actividades artísticas, laborales, de canto, etcétera, ¿no? Entonces son, digamos, puntos a tomar en cuenta para poder, digamos, mejorar su nivel de resocialización o readaptación internamente hacia afuera. Entonces, el delito también que no sea grave, es un delito, digamos, que no esté comprendido dentro de las prohibiciones que señala la norma. Por ejemplo, en delito de terrorismo,
violación de menor edad con subsecuente muerte, extorsiones graves, definitivamente es muy difícil, digamos, acceder. Sin embargo, también, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional para delitos graves, pues se ha previsto una serie de beneficios en cuanto a la cantidad de días que se deben redimir. Hay antes el 2x1, el 3x1, el 5x1, el 6, el 7x1. Definitivamente lleva más tiempo, pero definitivamente se accede a ese beneficio. Entonces, eso es lo que puedo señalar en ese extremo. Bien. Doctor, ahora queríamos saber un poco sobre estadísticas, si es que usted las maneje, podría compartirlas, ¿no? ¿Qué cantidad de presos actualmente tenemos en las cárceles chalacas y qué parte de esta población penitenciaria del Callao goza de beneficios penitenciarios? La población de los chalacos, definitivamente nos debemos a la estadística que se ha publicado en febrero de 2022, actualizado. Según el INPE, tenemos en la base naval, en el CEREC, es de 6. En el establecimiento penal del Callao hay 3.498, de los cuales los que gozan de beneficio penitenciario en la población del Callao está entre Lima y Callao 1.825, de los cuales el Callao 198 en ese sentido, pues el número de beneficios penitenciarios... Los últimos datos no le logramos escuchar bien. Sí, no sé si... Los últimos nada más, los últimos datos. Ya, en los últimos datos les señalaba que el Callao, de total de beneficios es 5.964, de los cuales pertenecen a la Oficina Regional de Lima, 1.825, y de los cuales 198 son del establecimiento penal penitenciario de Callao. O sea, no es mucha la cantidad en su conjunto, digamos, el otorgamiento de beneficios penitenciarios, tanto de semilibertad y liberación condicional, así como la remisión condicional de la pena. Entonces, eso es más o menos la estadística que se tiene. Eso está publicado en la página sobre estadísticas del INPE. Es importante saber de que la cantidad de presos en el Callao, o sea, más o menos a la fecha, febrero, era pues 3.498. Y en la base naval 6, ¿no? Ya en la base naval están, como todo el mundo sabe, pues nuestras autoridades, nuestros expresidentes de la República. ¿Y anualmente qué cantidad de ex reclusos se reinsertan a la sociedad? Acá en el Callao se podría decir, ¿no? Y, como le decía, se considera reinsertados 198. Sí. Es decir, los que han egresado ya con los beneficios penitenciarios y se entiende que definitivamente ya están resocializados. Eso, en un año son 198 internos. Esto es importante a tomar en cuenta, dado que es un poco baja la estadística en función a la cantidad de personas que están privadas de su libertad. Estamos hablando de 1.825 personas que pertenecen pues a todo Lima y 198 en el Callao, de los 5.964 que han sido, digamos, liberados por este beneficio a nivel nacional. ¿Existe el término población penitenciaria vulnerable, doctor? Sí, definitivamente la población penitenciaria vulnerable son personas, obviamente, físicamente privadas de su libertad, que pueden pertenecer a otros grupos de especial protección, por ejemplo, por ser personas mujeres
como en una oportunidad señalé, en el caso de las mujeres, además de, muy al margen del tema del género, tienen, digamos, algunas vulnerabilidad adicional por el mismo hecho de ser madres y tener hijos y muchas veces estar dentro del penal con los hijos. Las personas adultas mayores se consideran los que tienen más de 65 años de edad, personas con discapacidad, personas que pertenecen a las, utilizando el término de la Constitución, a pueblos indígenas, personas también que están en el plano también ya reconocido con derechos conforme a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Azul, específicamente son las personas del LGBTI, y entre otros, ¿no? Son, digamos, que merecen un tratamiento especial por parte de la autoridad penitenciaria. Otros aspectos también, que los rezagos que ha dejado la COVID-19, ¿no? Con estas consecuencias de disminución de capacidades físicas, definitivamente que puede ocasionar estragos en el mismo tratamiento, en la salud y en su desarrollo, digamos, mental y conductual de las personas. De tal suerte que esta población penitenciaria vulnerable es importante que tome en cuenta el Instituto Nacional Penitenciario y el Estado para definitivamente dar una respuesta mucho más precisa y articulada en beneficio de los mencionados, ¿no? Doctor Rojas, somos uno de los países considerados con mayor hacinamiento en las cárceles. ¿Usted por qué cree, a qué cree que se deba esto? Definitivamente cada país tiene sus particularidades y en efecto nosotros tenemos una gran cantidad de población penitenciaria, a pesar de ser, digamos, con más de 33 millones de habitantes. Tenemos 41.018 reos en 68 establecimientos penales a todo el largo y ancho del país. A la fecha, obviamente, las cárceles están en franca, digamos, hacinamiento y una tuburización donde pues llega al 500% inclusive de su capacidad, ¿no? En el caso de Chanchamayo, que está solamente previsto para 62 internos, hay más de 560 internos. Y así, Lurigancho y, bueno, un montón en varios establecimientos penitenciarios donde definitivamente pues muchas personas están sufriendo, digamos, las consecuencias de este hacinamiento. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta, digamos, crecida? Obviamente ya es un tema de una falta de política penitenciaria, definitivamente ya los entes que tienen que ver con el tratamiento penitenciario no solamente es el INPE, no solamente es el Poder Judicial, el Ministerio Público, la sociedad civil, el Ejecutivo, las normas que permitan la flexibilización de los regímenes, digamos, del trámite de los regímenes penitenciarios, las nuevas propuestas de tratamiento penitenciario. Viene toda una gama de, digamos, de variables que necesariamente deben confluir para tener un plan mínimo, ¿no? Un plan mínimo de tratamiento penitenciario, un plan mínimo de despenalización, un plan mínimo de resocializador, es decir, la obligación del Estado de resocializar. Bueno, es una institución, digamos, muy dejada, digamos, de lado, dado a que se los ve como a los presos preventivos, a los sentenciados como enemigos, como personas que han cometido el delito y por lo tanto pues se les quiere mirar de lejos, cuando la necesidad es, digamos, de reintegrarla, incorporarla y definitivamente estableciendo políticas de trabajo en conjunto, aplicación de tecnologías, aplicación de cooperación, de políticas de tratamiento
procesal, penitenciario y postpenitenciario. Entonces, hay una situación, digamos, de variables que es necesario, digamos, hacerlo. Y esto obviamente con un plan de trabajo. Y un plan obedece pues unos objetivos, a una visión, una misión, a un plazo determinado para que pueda, digamos, consolidarse. De tal suerte que se estaría cumpliendo lo que la norma señala, ¿no? El artículo 9 del título preliminar del Código Penal nos habla que las funciones de la pena, porque estamos hablando de la pena, de los penados, es la preventiva, es la protectora y la resocializadora. Entonces estamos teniendo problemas en estos tres aspectos. En el aspecto preventivo, en el aspecto de protección misma, que el Estado no da los instrumentos, la logística que corresponda, y la resocializadora, es el tratamiento penitenciario que se debe hacer durante la ejecución de la misma. Esto definitivamente se debe respaldar con un plan de seguridad, con una finalidad de curación y de tutela y de rehabilitación final, ¿no? Entonces, es toda una gama de variables para definitivamente tener una disminución de las personas que están sujetos a condena. Obviamente, esto obedece también a una educación. Ya es a largo plazo este tratamiento, definitivamente, que tiene que ver con los principios, los fundamentos, la educación, la instrucción, los trabajos, digamos, que se deben hacer dentro de la familia, dentro de la sociedad, los estándares que deben servir de patrones culturales, de matriz de vida distinta en la que estamos, digamos, involucrados en estos momentos, es definitivamente todo un proceso. Por otro lado, también habría que agregar, hay un tema que últimamente se ha incrementado, la delincuencia que se ha incrementado por los extranjeros. Definitivamente no es un tema de estar en contra con los extranjeros, pero sí es evidente, todos los días surgen que los delitos más violentos y graves y de afectación directa a la vida, al cuerpo y a la salud, pues están ocasionando los extranjeros. De la suerte que también, de acuerdo a las estadísticas que estamos verificando en el portal del INPE, pues tenemos ya en el penal son 852 extranjeros, entre los cuales la mayoría son venezolanos, colombianos, haitianos y otros nacionalidades, ¿no? Es todo un tema digamos, de propuestas. Es un tema de enfoque jurídico y un tema de política criminal y un tema hasta de política misma de Estado, ¿no? Es complejo el tema. Bien, doctor, nos ha llegado una pregunta, se la formulo igual por si es que la puede contestar. Nos dicen, en el penal del Callao, ¿qué porcentaje de reclusos fueron sentenciados por tráfico ilícito de drogas? No sé si maneja esa estadística, o al menos dar un número, ¿no?, cercano. Ya, específicamente en el tráfico ilícito de drogas, tengo la estadística integral, la estadística general, que es el tercer delito más, digamos, que se comete en nuestro país. El primer delito más grave con más sentenciados son el delito de robo agravado. El segundo es de violación sexual. Esto involucra menores y mayores. Y el tercer en cantidad de casos es tráfico ilícito de drogas. Y el tráfico ilícito de drogas está, digamos, diferenciado en delitos de gravedad, de criminalidad organizada en tráfico ilícito de drogas, delitos que están en la 296 y los que están en microcomercialización. Y también los que se encuentran en el tema de los insumos químicos y precursores. La cantidad de estas, específicamente en el Callao, no manejo una estadística precisa, pero verificando, haciendo una sumatoria así tendencial,
ya que vengo trabajando en el Callao, pues el porcentaje es muy alto. En lo que va, por ejemplo, de este año, tenemos al menos esta segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en tráfico y delito de drogas. Tenemos por despacho entre 22, 8, 15 y aproximadamente unos 50 y tantos casos ya sentenciados. Ingresados a través de la modalidad en el aeropuerto con flagrancia delictiva. En lo que va del año son 103. De los 103, ya el 70% están sentenciados. ¿Por qué? Porque en flagrancia delictiva lo que la Fiscalía Antidrogas del Callao ha visto por conveniente, por un tema de celeridad, es plantear la incoación del proceso inmediato, de tal suerte que en la primera audiencia de convocatoria a requerimiento de proceso inmediato se someten a una terminación anticipada y la persona ya está con sentencia firme. Entonces, más o menos esa es la estadística de lo que se tiene este año y fundamentalmente en lo que conoce, como vuelvo a repetir, el Callao es los casos de flagrancia delictiva en el aeropuerto, sea esto por la modalidad de momia, en la modalidad de maleta, en la modalidad de ingestados y también algunos que otros de carga aérea que son enviados, digamos, a otros países con envíos o postales aéreos hacia el extranjero, ¿no? Que esto obviamente amerita una investigación y también hay casos ya sentenciados de los mismos. Bien, doctor, ya que el tiempo nos está ganando, una última pregunta de nuestros usuarios. Durante la pandemia se otorgaron muchos beneficios penitenciarios. ¿Hasta la fecha siguen brindándose los beneficios bajo ese amparo? Ya no, precisamente ya, si bien se ha decretado por el Estado ya la suspensión de las consecuencias de la COVID, es decir, del régimen de excepción de la sanitaria, ya hace buen tiempo, estamos hablando de julio de 2020, donde pues cierran los plazos procesales y hasta el 2021, finales de 2021, si mal no recuerdo, el tema de la vigencia del problema sanitario, ya no se están dando ya estos casos. Sí se produjeron donde fue muy álgido, prácticamente, como si mal no recuerdan ustedes, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 17 de julio, pues no había norte. Entonces había la necesidad de plantear medidas urgentes. En ese momento es que se produjeron, digamos, la aplicación de este decreto legislativo 15.3 y 15.14, ¿no? Definitivamente ya nos están dando, ya hemos morigerado ese hecho, las autoridades judiciales, por un tema de una aplicación tácita, por decirlo así, que ya nos está planteando el mismo. Bien, doctor, quería culminar con esta pregunta, bueno, tipo ejemplo, más que nada, ¿no? Es decir, se me ejecuta una condena y posteriormente sale en vigencia una ley que modifica la pena para ese delito, agravándola. ¿El juez puede denegar el beneficio penitenciario? No, porque es un tema de vigencia de la norma en el tiempo. Ya el Tribunal Constitucional ya ha definido los alcances del derecho de un procesado, de un penado, de un sentenciado, de tal suerte que a esa persona se le ha sentenciado durante la vigencia de una norma, y es más, ya está para acogerse a un beneficio penitenciario, por ejemplo, como el de semilibertad o liberación condicional, necesita una sentencia que tenga la autoridad de cosa juzgada, es decir, firme, es inamovible, inalterable la decisión, entonces no le puede perjudicar. En cuanto a la aplicación temporal de la norma de los beneficios que le puede alcanzar, especialmente surge con el tema de redimir penas por trabajo o estudio. También ya la Corte Suprema ha determinado, con criterio, creo, a mi juicio coherente, de que la norma aplicable sea, pues, de la fecha de la sentencia en la cual que quedó firme su sentencia. En ese sentido, pues, no es posible agravar o afectar ese derecho.
máxime que está en tratamiento, ¿no? Se entiende que está en tratamiento penitenciario. Bien, doctor, usted mencionó a la delincuencia extranjera. ¿Se puede solicitar beneficios penitenciarios para estas personas? Para que queden claro, por favor. Sí, no distingue nuestra norma no hay una diferenciación o reducción de derechos. Definitivamente el extranjero que comete delito en nuestro país se ciñe a las normas de nuestro país y por lo tanto al tratamiento penitenciario y a la normativa vigente. Lo que sí ocurre es, como señalé, en el caso de los beneficios para un extranjero, ellos sí pueden acceder a un beneficio de salida del país. Y eso obviamente se tramita ya con anticipación a través de los consulados y se arma y se levanta o se construye también un expediente administrativo con esa finalidad. Y todo extranjero, por normativa, nuestro Código Penal lo señala así, definitivamente debe ser expulsado del país una vez que ha sido sentenciado y cumplida su pena. En ese sentido, pues no hay ninguna distinción que pueda afectarles a los extranjeros. Al contrario, se puede señalar que el extranjero debe cumplir su pena en su país, dado a que correspondería a las consecuencias de sus actos definitivamente al país de origen. Entonces, pero como nuestro derecho penal, nuestro derecho penitenciario es netamente progresivo y entendemos que se cometió el delito acá y muchas veces con ciudadanos nacionales, definitivamente su tratamiento debe también comprendérsele para que pueda también ser rehabilitado y expulsarlo al país de su destino o de su origen, aclarando. Doctor, usted como mencionó, ha habido personas, reos, por decirlo así, que han ido progresando en su conducta dentro de un penal y se les ha dado estos beneficios. También puedo entender de que ha habido internos que solamente han cumplido su pena, no han tenido ningún cambio y han salido de las cárceles. ¿Cuál sería su mensaje a esas personas que quizás salen y vuelven a reincidir en delitos? Porque muchas veces se ve, ¿no? A veces salen, una persona con antecedentes no tiene trabajo y lo único que le queda a veces es volver a delinquir. Ya para culminar, ¿cuál sería su mensaje, quizás para ellos y también para la población, la ciudadanía chalaca que nos pueda estar viendo, acerca del tema también que hemos hablado, ¿no? Que son los beneficios penitenciarios? Sí, gracias. En efecto, nuestra situación carcelaria en el país es preocupante, como en el momento lo has señalado. Somos uno de los países con mayor tasa digamos, de ingresos o de presos o condenados en los penales. Ahora, en relación a los reincidentes, es decir, a las personas que vuelven a cometer el mismo delito u otro delito en el lapso de 5 años, se considera que son reincidentes, pues son aquellas personas que definitivamente no han sido, digamos, objeto de esas finalidades del régimen penitenciario. Esto es, no han sido reeducados, no han sido rehabilitados, ni menos reincorporados a la sociedad. Pues por ello que nuevamente deciden, digamos, cometer el delito. Se puede justificar con esas acciones una vez de que haya pasado por un tratamiento penitenciario por no tener, digamos, condiciones laborales. También de acuerdo a las estadísticas, un alto porcentaje de la población carcelaria pues no ha terminado la secundaria. También un buen porcentaje de las personas que han cometido el delito no tienen trabajo, o si lo tienen, trabajo informal o temporal. Es decir, el nivel de educación, el nivel de instrucción, las carencias económicas, obviamente hacen y permiten que buscarlo la vía más fácil, la vía más rápida para poder tener, digamos, algún beneficio cometiendo delitos, sea esto usualmente contra el patrimonio o el tráfico de drogas. Sin embargo, eso no es óbice, dado a que si bien tenemos una sociedad pluricultural
una sociedad abierta donde inclusive hemos alojado a más de 1 millón de venezolanos, hay posibilidades de trabajo. Definitivamente invoco desde esta parte a las personas que han sido sujetos de tratamiento penitenciario, pues que no morigeran esta conducta. Es una invocación, digamos, desde el lado, por decir así, subjetivo, a que pues busquen otras posibilidades de satisfacer las necesidades de su persona y de las personas de él puedan depender. Buscan mayores responsabilidades, mayores obligaciones, es decir, encuentren una razón de ser y de existir en nuestra sociedad. También es importante, de acuerdo al derecho penal dentro de la neurociencia, también se señala que algunas personas que ya, digamos, no tienen remedio, ya son personas habituales, son personas que están recurriendo en el delito, definitivamente para ellos el Estado debe hacer unos planes de trabajo para poderlos rehabilitarlos, porque es un tema ya de salud mental. Definitivamente el Estado también desprotege por ese lado el tratamiento, digamos, especializado, penitenciario, especializado, vuelvo a repetir, en esos extremos. No solamente se trata de un tratamiento dentro del penal y fuera del penal y en la sociedad, sino también de personas especiales, así como los he señalado, dentro de esos grupos vulnerables, que entrarían esas personas que son habituales o altamente reincidentes con el delito. Es la obligación del Estado de trabajar en ellos, conforme nuestra Constitución Política del Estado señala que el fin supremo de la sociedad es la persona humana y precisamente tratarlos, esos problemas, como factores humanos. Obviamente es un papel grande que no tiene un retorno, digamos, de beneficio económico, sino más bien es un tema de matriz de desarrollo, por decir, utilizando otros términos cepalinos, de progreso social, de desarrollo social, de control social, de prevención social. Se puede utilizar cualquiera de esos términos, sin embargo, es la necesidad de que el Estado ya se ponga, digamos, punto en esos extremos para un tratamiento. Y este tratamiento en específico, que obviamente está desatendido, la necesidad de que puedan, digamos, plantearse desde el ámbito de la autoridad penitenciaria. Gestarse quizás algunas regulaciones, algunas herramientas de gestión, presupuesto, buscar aspectos importantes para un real tratamiento de estos señores que están fuera del marco, digamos, normativo, fuera de del desarrollo social estandarizado, aceptado por una convivencia pacífica. Eso es lo que puedo señalar. Muchas gracias a nuestro entrevistado por la información compartida en esta oportunidad. Estuvo con nosotros el doctor Ari Rojas Trujillo, Erwin Ari Rojas Trujillo, fiscal provincial titular en delitos de tráfico ilícito de drogas del Callao. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por haber acompañado en esta edición del programa Diálogos Judiciales. Más bien, les agradezco, muchas gracias por compartir algunas experiencias, algunos comentarios al respecto. Y nuevamente valga mi agradecimiento a la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao y en tu persona que estás dirigiendo este programa, digamos, de sensibilización y de acercamiento a la población por parte de las autoridades y profesionales que tienen que ver con el tema de la impartición de justicia o con la persecución penal. Muy, muy amable, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes también, amigos, por estar conectados. Nosotros vamos a regresar en los próximos días con un nuevo tema a través de este espacio de entrevistas. Así que les agradecemos, sería todo por nuestra parte y que tengan muy buenas tardes como siempre. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.